se nos pide que agreguemos las dos expresiones de raíz cuadrada. El primer paso es simplificar las dos raíces cuadradas. Para ayudarnos a simplificar la primera raíz cuadrada, determinemos la factorización prima de 80. 80 es igual a 8 por 10. 8 es igual a 4 por 2. 2 es primo y 4 es igual a 2 por 2. Y 10 es igual a 2 por 5. Entonces, 80 es igual a 4 factores de 2 y un factor de 5. Escribamos esta primera expresión como 8 veces la raíz cuadrada de 4 factores de 2. Un factor de 5, y x al cubo es igual a x veces x veces x. Debido a que tenemos una raíz cuadrada, recuerde que los factores cuadrados perfectos del radicando se simplificarán a 2 por 2, o 2 al cuadrado, es un factor cuadrado perfecto aquí y aquí, y también lo es x veces son x al cuadrado. Y luego, tenemos más 4 veces la raíz cuadrada de 125x. Encontremos la factorización prima de 125. 125 es igual a 25 por 5, 5 es primo y 25 es igual a 5 por 5. La factorización prima de 125 es igual a 3 factores de 5. Escribamos 125x como 5 veces 5 veces 5 veces x. Y, 5 veces 5, o 5 al cuadrado es un factor cuadrado perfecto de 125x. Y ahora, sigamos adelante y simplifiquemos estas raíces cuadradas. Tenemos 8 veces la raíz cuadrada de 2 por 2, o 2 al cuadrado, se simplificará a un factor de 2 aquí y aquí. Entonces tenemos 8 veces 2 veces la raíz cuadrada de x veces son x al cuadrado. Se simplificaría a un factor de x, y luego nos queda multiplicado por la raíz cuadrada de 5x. Porque aquí se nos dice que asumamos que x es mayor o igual que 0, o no negativo. No incluiremos un valor absoluto aquí para esta x a la primera potencia, fuera de la raíz cuadrada. Recuerde, al simplificar raíces cuadradas o radicales con un índice par que contiene variables, si la parte simplificada contiene una variable con un exponente impar, debemos incluir las variables como un valor absoluto a menos que se nos indique que asumamos que las variables no son negativas. Luego tenemos más 4 veces x la raíz cuadrada de 5 por 5 o 5 cuadrado se simplifica a un factor de 5, y aún tenemos la raíz cuadrada de 5x. Ahora multipliquemos los factores fuera de las raíces cuadradas. Aquí tenemos 8 veces 2 veces x, que es 32x. Raíz cuadrada 5x. Ahora tenemos más 4x veces 5 es 20x raíz cuadrada 5x. Y luego hemos simplificado las raíces cuadradas. Observe cómo tenemos vehículos similares porque ambos términos contienen el mismo factor de raíz cuadrada, lo que significa que podemos agregar las expresiones, porque 32x más 20x es igual a 52x. La expresión simplificada es 52x raíz cuadrada 5x. Espero que hayas encontrado esto útil.